El domingo pasado, el fin de semana anterior estuvimos allí en Chimbote, en la conferencia bíblica de Chimbote. Muy bendecida la enseñanza que tuvimos allí, ¿no? La diferencia entre el textus receptus de la Biblia es el texto fiel de la Biblia, el texto original. La diferencia entre eso y el texto crítico, que son textos adulterados, añadidos, cambiados. Ese ha sido el tema. Muy bien, hermanos, entramos a este capítulo, entonces, Génesis 18, el cumplimiento de la promesa de Dios. Necesitamos recordar algo, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra vida práctica. Para eso es la Biblia, para nuestra vida práctica. Y Dios ha puesto en su palabra el transcurso de la vida de Abraham, todo lo que sucede con él, aplicable directamente y de manera muy práctica a nuestra propia vida. Por eso estudiamos la vida de este hombre de Dios, que en realidad es nuestro papá en la fe. Bueno, nuestro padre con mayúscula es Dios, ¿no? Pero tenemos un padre de la fe porque así es llamado Abraham, el padre de todos los creyentes, el padre de la fe. Un hombre como cualquiera de nosotros, en el sentido de que también era pecador, en ese sentido igual, pero con una diferencia, que fue el hombre que llegó hasta la obediencia suprema, que pronto llegaremos a este punto, ¿no? La fe de Abraham junto con su obediencia son las dos cosas que más destacan en su vida. Y no siempre tuvo Abraham esa fe profunda y perfecta, no siempre la tuvo. Le costó muchos años aprender esa fe y esa obediencia. En realidad ya tenía Abraham casi 115 años de edad, entre 113 o 115 años de edad, cuando vino el punto culminante de su obediencia. Así que de él necesitamos aprender cada acontecimiento de su vida, porque tiene aplicación directa para todos nosotros. Cuando estaba yo en la secundaria, y ya creo que es en tercero de secundaria que uno aprende trigonometría, ¿no? ¿Qué será eso, trigonometría? Bueno, al aprender trigonometría y geometría también, nos dijeron los profesores de matemáticas: a ver, jóvenes, vamos a aprender lo que es el teorema de Pitágoras. Y lo van a aprender bien. ¿Saben por qué? Porque desde hoy día que están aprendiendo esta parte de matemáticas, desde hoy día hasta el día en que ya no tengan más vida, ustedes todo el tiempo, o sea, en las matemáticas, todo el tiempo, siempre van a volver a usar el teorema de Pitágoras. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, un triángulo rectángulo. Toda su vida, si se dedican a matemáticas o si se dedican a ingeniería, toda su vida lo van a usar, el teorema de Pitágoras. Ahora, fíjense eso. Toda nuestra vida vamos a usar los principios que Dios puso en la vida de Abraham. Si queremos desarrollar en la fe, si queremos profundizar nuestra relación con Dios, si queremos crecer espiritualmente, pongamos mucha atención a los acontecimientos de la vida de Abraham, porque están en la Biblia para nosotros. Así como acabo de mencionar este ejemplo, ¿no? Un principio matemático que se usa en todas las matemáticas, desde el principio hasta el fin. No hay forma de dejar de usar esto de teorema de Pitágoras. No hay forma de que uno crezca en relación a Dios si no es por estos principios bíblicos en la vida de Abraham. Por eso los ha puesto Dios allí.
Miren cuántos capítulos dedica Dios a la vida de Abraham. Numerosos capítulos. La creación tiene 1 o 2 capítulos y nada más. Otros acontecimientos tienen muy pocos pasajes, pero la vida de Abraham le dedica a Dios un espacio extenso. Quiere decir que es indispensable que aprendamos lo que sucede en la vida suya. Ahora llega el momento de cumplir Dios su promesa, porque este es el momento en que Dios cumple su promesa con Abraham. Dios había hecho el pacto de bendición con él. Y Dios le ratifica, Dios le confirma su pacto varias veces, ¿no? Y ahora, recordemos, Dios comenzó su promesa con él a los 75 años de edad. Y pasan un número de años y ellos, Abraham y su esposa, llegan a pensar, parece que Dios o bien no va a cumplir su promesa o bien su promesa será a la manera humana. O sea, según la tradición oriental, mejor tendrás un hijo con mi esclava y él será el heredero. De repente eso es lo que Dios ha prometido, poniendo en duda lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Pasaron 10 años, etcétera, y como no se cumplía la promesa de Dios, ellos dijeron, vamos a hacer de esta manera, a la manera del hombre. Y eso es una lección que es la más importante que necesitamos aprender. Dios cumple su promesa. Dios ha prometido, por ejemplo, responder nuestras oraciones, especialmente algunas. Por ejemplo, orar por una persona para que sea salva. A mí me parece que no hay ninguna oración con un cumplimiento tan seguro como esta. Si yo estoy orando para que una persona conozca a Cristo, para que sea salvo, a veces cuestan años y Dios contesta esa oración. Varias veces he mencionado, ¿no? Una vez más lo menciono. Ray Robles, que era un cantante cristiano que acompañaba a Billy Graham en el mundo entero. Él cantaba y Billy Graham predicaba. Pero Ray Robles no siempre fue así, un cantante cristiano. Era cantante, pero del mundo. Él cantaba en los nightclubs, en los bares, eso, ¿no? Ahí cantaba. La conversión de Ray Robles a Cristo costó 20 años de oración de su madre. Su madre no se cansó de orar, no perdió su fe. Y Dios le contestó después que ella estuvo orando durante 20 años. Y él se convirtió a Cristo. O sea, no porque Dios no le contestó en un año, ella diría, bueno, Dios no me contestó, ya mejor dejo de orar. Nunca se va a convertir a Cristo mi hijo. No fue así. Ella conocía seguramente los principios de Dios, ¿no? Abraham y Sara pasaron 10 años y que no hay ningún hijo, y yo, aparte de que soy estéril, le diría a Sara, ¿no? Aparte de ser estéril, cada vez estoy de mayor edad. De una vez, ten tú un hijo con mi esclava. El hecho de que pase mucho tiempo no significa que Dios no cumplirá su promesa. Él no es como nosotros, Él no es como los hombres que olvidamos nuestras promesas, no las cumplimos. Dios no es así. Dios le había dicho que le iba a dar no solo un hijo, sino una descendencia, claro, a través de sus nietos, de sus bisnietos, ¿no? Una nación innumerable. 25 años espera Dios para cumplir su promesa. Y ahora Abraham tiene 99 años de edad. Y Sara tiene 10 años menos, ella tenía 89 años. Y ahora sí, dice Dios, ahora sí. Llegó el momento de Dios, dice el Señor, ¿no? Vamos a leer Génesis 18. Y aparecióle Jehová en el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, cuando comenzaba el calor del día. Aparecióle Jehová, dice, visiblemente
corporalmente aparecióle Jehová, dice allí. Y la única manera que Dios aparezca visiblemente y en cuerpo es a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera. En el inicio de Juan dice, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, es decir, a Dios el Padre. Pero sigue diciendo ahí, el unigénito Hijo, Cristo, ¿no? Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios que mora en el corazón del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Es decir, que siempre está Cristo en el corazón de Dios el Padre. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás a Dios el Padre, pero su Hijo Jesucristo, Él sí se ha mostrado al mundo corporalmente, visiblemente. Le aparece el Señor Jesús a Abraham. No hay ninguna otra posibilidad. Es Cristo Jesús. Ahí dice, y aparecióle Jehová a Abraham, ¿no? En el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda cuando comenzaba el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Ahora, si dice que le apareció Jehová a Abraham, lógicamente es uno de ellos. Uno de ellos, pero los 3 estaban como hombres comunes y corrientes, en forma de hombres. Pero tampoco eran hombres comunes y corrientes. Su rostro era tan notorio en los ojos de Abraham, la apariencia de su rostro. Eran como cualquier hombre, pero su rostro mostraba algo que Abraham se dio cuenta de inmediato. Estos no son 3 hombres cualquiera. Estos son hombres venidos de Dios mismo. Y seguimos leyendo, ¿no? Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y como los vio, salió corriendo a recibirlos desde la puerta de su tienda e inclinóse a tierra. Instantáneamente, Abraham, hombre de Dios, Abraham, estaba aprendiendo, sí, pero ya era un hombre de Dios. Apenas los vio, salió corriendo, ¿y qué más hizo? Inclinóse a tierra, se postró. Ahora, varias veces en la Biblia encontramos esto, que cuando alguien quiere postrarse, la persona no lo permite. Por ejemplo, en Apocalipsis encontramos al apóstol Juan postrándose delante del ángel. Y el ángel le dice, no, adora a Dios, no, no a mí, ¿cómo se te ocurre? Te vas a postrar delante de mí, adora a Dios. Pero cuando se trata de Dios mismo, ya no. Varias personas se arrodillaron delante de Jesús para adorarle. Y él nunca les dijo, adora a Dios. Él recibió esa adoración. Y aquí también. Versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Ahora, son 3, fíjense, ¿no? Pero Abraham no dice señores, sino a uno de ellos. Inclusive la diferencia entre el Señor Jesús y los 2 ángeles, porque eran 2 ángeles. El Señor Jesús acompañado de 2 ángeles. ¿Cómo supo Abraham esa diferencia? Su rostro. ¿Cómo sería el rostro del Señor Jesús? Que Abraham corre, se arrodilla y le llama Señor a uno de ellos, no a los 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Tómese ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y tomaré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón,
después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has hablado. Entonces Abraham fue apriesa a la tienda a Sara y díjole, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo de la ceniza. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y dióle al mozo y diose priesa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Ahora, si son ángeles, ¿cómo están comiendo, no? Esa es una pregunta importante, porque es el poder de Dios. Y otra pregunta, si Cristo todavía no había tomado cuerpo humano, es decir, aún faltaba siglos enteros para que el Señor Jesús naciera de la Virgen María y tomase cuerpo humano. Si el Señor Jesús todavía no se había encarnado, no se había hecho hombre, entonces, ¿cómo es que Él aparece como hombre delante de Abraham? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Él es poderoso. Él es suficientemente poderoso para hacerlo. Y recordando una cosa, termina el Señor Jesús de hablar con Abraham y se va al cielo. No aparece más. En otras ocasiones aparece delante de Jacob, por ejemplo. De nuevo aparece el Señor Jesús. Delante de los padres de Sansón aparece delante de Josué. Diversas veces aparece el Señor Jesús como hombre. Pero ellos distinguieron, este no es un hombre, este es un hombre venido de Dios mismo. Y Abraham fue el primero que lo distinguió. Corriendo, arrodillándose, diciéndole, Señor, por favor, acéptenme, voy a preparar algo para que ustedes coman. Y ellos dicen, haz así como has dicho. Ahí está. La diferencia es que Jesús, cuando ya nació de la Virgen María, vino para quedarse en el mundo, claro, para vivir en el mundo como nosotros, ¿no? Al nacer de María. Pero en este momento Él no ha venido a quedarse todavía. Es una aparición momentánea, un instante, bueno, unas horas, ¿no? Y después el Señor vuelve al cielo y ya no aparece. Pero aquí todavía Abraham no sabía, no le había sido revelada la doctrina de la Trinidad. Eso aparece más adelante en la Biblia. Pero él distinguió, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de Dios, distinguió instantáneamente que él era de Dios mismo, llamándole Señor. Entonces, ahora ellos comen, ¿no? Los 3 comen, tienen cuerpo humano. Los ángeles comen ahí. Una pregunta, ¿comen los ángeles? Pues parece que no, nunca vemos a un ángel comiendo, ¿no? Pero recordemos algo, aun siendo ángeles, se presentan con un cuerpo humano, como cualquier hombre. Y el Señor Jesús, igual, con un cuerpo humano. Pero su rostro era tan notoria la diferencia entre él y los 2 ángeles. Versículo 9. Y dijéronle, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces Sara estaba atrás, ¿no? Dentro de la tienda, o sea, la carpa, ¿no? Porque vivían en carpas. Entonces dijo el Señor. Entonces dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida, es decir, 9 meses, según el tiempo del embarazo. 9 meses. De cierto, volveré a ti. Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, tendrá un hijo Sara, tu mujer. ¿Cuántos años tenía Sara en este momento? 89 años. Y ella había sido estéril toda su vida. Es decir, siendo joven, no podía tener hijos, era estéril.
y tenía esa edad. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y ella estaba detrás de él. Detrás de Abraham estaba, ¿no? Pero dentro de la tienda, dentro de la carpa. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Ya Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Y rióse Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Asimismo mi señor es ya viejo. Se ríe. La reacción de ella, ¿no? Se ríe. Yo, es una viejita que soy yo, voy a tener un hijo. Ahora, miren este detalle, ¿no? También, ¿cómo le llama ella a Abraham? A ver, examinen ustedes y díganme, ¿cómo le llama ella a su esposo Abraham? Mi señor. Por eso es que en el libro de Pedro dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole mi señor, de la cual vosotras también habéis venido a ser hijas, dice. Que las hermanas en Cristo son hijas de Sara, así como de Abraham también, el padre de la fe, y Sara, las creyentes, hijas de ella también. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y ella dice, ¿no? Asimismo mi Señor, o sea, mi esposo, es ya viejo. A ver, ¿quién de ustedes, hermanas, le ha dicho a su esposo mi Señor? Hoy día dígale a usted, he aprendido en la Biblia que tú eres mi Señor, ¿no? Pero ese es el ejemplo de la Biblia. Ese es el ejemplo. Versículo 19, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, fíjense esas palabras, hermano. Jehová directamente. Ya no dice los tres varones o uno de los varones. ¿Qué es lo que dice? Entonces Jehová, Dios mismo, está presente allí con Abraham. Es decir, Dios el Hijo, Cristo Jesús. Llamándole la Biblia al Señor Jesús Jehová, Dios mismo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto tengo de parir, que soy ya vieja? ¿Esconderse ha de Jehová alguna cosa al tiempo señalado? ¿Cuál es el tiempo señalado? Dentro de 9 meses. Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, el Señor dijo, no es así, porque te reíste. Ahora, Dios no le castiga, ¿no? A Sara, pero el Señor Jesús sabe que ella se ha reído. Jesús no la veía, Sara estaba detrás de la carpa y seguramente en ese momento salió, porque se nota, ¿no? Ella negó, salió un momento y dijo, no me he reído. Y el Señor le dice, sí, sí te has reído. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. El Señor Jesús ha visitado, acompañado de 2 ángeles, a Abraham. Personalmente le ha venido a visitar, personalmente. Y entonces, por una razón, por el nacimiento de su hijo Isaac. Y le dice, ya Abraham, ya, este es el tiempo, 9 meses. Ahora tú también tienes que ir con tu esposa, como cuando eras jovencito, anda con tu esposa esta noche y dentro de 9 meses vas a tener tu hijo Abraham. Y Sara se rió. El nombre Isaac significa risa, risa. En realidad, Abraham también se había reído años atrás cuando Dios se lo dijo. También se rió Abraham. Pero ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que para el hombre le puede causar risa lo imposible que Dios puede hacer. Pero Dios lo hace, ¿no? Él lo hace. El día viernes, hace 2 días, ¿no? El día viernes fue el entierro de un hermano en Cristo que
se llamaba Mauro Medrano. Ya no venía aquí en los últimos años, sino que iba a una iglesia bautista en Chaclacayo, pero cuando estaba aquí, siendo él joven, yo le conocí antes de su conversión. Y yo en el día del entierro estaba testificando eso. Mauro Medrano fue muy amigo de mi hermano mayor, que también ya está con el Señor. Pero yo le conocí a Mauro antes de ser cristiano. Lo conocí como un político de esos que a veces le dicen un político rabioso. Su manera, cuando se ponía a hablar de política, hablaba así, lleno de rabia en realidad. Así hablaba, ¿no? Con el gobierno, que la sociedad, que la explotación y muchas cosas así. No solamente hablaba, como digo, con ese ingrediente, una rabia grande. Así lo conocí. Y después de unos años me encontré con él y él me contó, ahora yo soy cristiano como tú, me dijo. ¿De veras se había convertido a Cristo? Aquí en esta iglesia. Y bueno, durante un tiempo yo estuve en Lima y yendo a una iglesia en Lima, por eso no lo había visto cuando llegó aquí. Entonces, qué increíble ese comportamiento, esa manera de hablar. Nunca más la volví a ver en él. Sus palabras ya no eran palabras de rabia, eran palabras de amor. ¿Cómo puede Dios cambiar tanto a una persona? Nunca más desapareció en él esa especie de resentimiento, esa especie de odio que él tenía, no sé, por la sociedad, por la gente rica, etcétera, ¿no? Como hablan en esas ideologías. Pero así fue el hermano Mauro Medrano, que uno piensa, ¿cómo puede Dios hacer esto, cambiar tanto a una persona? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Y cuando le pedimos cosas grandes a Dios, Dios las puede hacer realmente. La risa que les causa a ellos, pero el poder de Dios, ahí está. Su risa desapareció cuando Sara quedó embarazada, ¿no? La viejita Sara quedó embarazada de la viejita de 89 años. Ahora, el segundo motivo que Dios viene a visitarle a Abraham personalmente, Sodoma y Gomorra. Sobre Sodoma y Gomorra, el segundo punto por el que el Señor Jesús desciende con dos ángeles. Sin embargo, el Señor Jesús ya no se dirige hacia Sodoma y Gomorra, solamente los dos ángeles. El Señor Jesús, mientras los dos ángeles siguen camino a Sodoma, el Señor se queda conversando con Abraham. Veamos, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ahí está, y Jehová, o sea Jesús, dijo, ¿encubro yo de Abraham lo que yo hago? Habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo he conocido, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Entonces Jehová le dijo, miren, varias veces, y cuando Dios repite algo, es que significa es importante. Cuando Dios reitera y lo repite, es importante. Otra vez dice, Jehová le dijo, o sea, el Señor Jesús. Llamándole al Señor Jesús, Jehová, conversando con Abraham. Entonces Jehová le dijo, el clamor de Sodoma y de Gomorra, porque se ha engrandecido, y el pecado de ellos, porque se ha agravado en gran manera. Descenderé ahora y veré si según su clamor que ha venido hasta mí, hayan hecho consumación, y si no, saberlo he. Y el Señor Jesús dice, descenderé y veré lo que hacen los de Sodoma y Gomorra. Si es que han llegado hasta el colmo, voy a saberlo en este día. Ahora, Jesús no va directamente, sino que envía a los dos ángeles, ¿no? Y ese es un principio divino.
El Señor Jesús obra en medio de nosotros. Dios obra aquí dentro de su iglesia, pero lo hace a través de sus siervos. Y Dios va a ganar el mundo para Cristo, muchas personas perdidas, pero el Señor Jesús no está presente en el mundo en este momento. Lo hace a través de su iglesia. Él lo hace, pero lo hace a través de su iglesia. Y Él lleva adelante su iglesia, pero lo hace a través de quienes Dios ha establecido. Recordemos que también en algunas ocasiones ya lo habíamos estudiado. Recordemos cómo es que en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Revelación capítulo 1, el Señor se presenta delante del apóstol Juan, al comienzo de la revelación de Dios. Y el Señor Jesús se presenta llevando en su mano 7 estrellas. En su mano derecha lleva Cristo Jesús 7 estrellas. Y el versículo dice allí mismo, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias que están ahí en capítulo 2 y 3 de Revelación, que son representativas de cualquier número de iglesias en el mundo, representando a todas las iglesias locales, 7 de ellas. El Señor Jesús llevando en su mano derecha las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando examinamos el significado, los ángeles de las iglesias, porque a cada iglesia el Señor le dice, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Cuando analizamos con mucho cuidado el significado de este ángel de la iglesia, encontramos sin ningún lugar a dudas que en realidad no es un ángel como conocemos, sino que al pastor de la iglesia se le llama ángel de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le llama al arrepentimiento, al ángel de la iglesia. En esas cartas, Dios le llama a arrepentirse. Al ángel de la iglesia, Dios le dice, por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y saben que los ángeles no pueden arrepentirse. Los ángeles que pecaron, no existe para ellos posibilidad de arrepentimiento o de salvación, como si existe para los hombres. Y dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, por lo tanto, cuando Dios dice el ángel de la iglesia, está hablando de un hombre. Lógicamente es el encargado de la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. El pastor es un encargado de pastorear esa iglesia que es la iglesia de Cristo. Y entonces, el ángel de la iglesia es el pastor. Pero Dios no le llama pastor de la iglesia, le llama ángel de la iglesia. Un oficio espiritual muy elevado. Y los ángeles de las iglesias, los 7 pastores, están llevados de la mano derecha por el Señor Jesús. Revelación capítulo 1. Llevando el Señor Jesús en su mano derecha a los 7, a los ángeles de cada iglesia. ¿Por qué están ellos en la mano derecha del Señor Jesús? Miren, porque cada persona que trabaja con una herramienta siempre lo hará con su mano derecha, a menos que sea zurdo, ¿no? Pero eso es, ser zurdo es excepción más bien, casi todos con la mano derecha. Trabaja cualquier persona con alguna herramienta en su mano derecha. Quiere decir, el que hace la obra de la iglesia en este mundo es el Señor Jesús mismo. Él hace su obra en este mundo. No lo hacemos nosotros, Él hace su obra. ¿Y qué somos nosotros? Herramientas de Dios. Un carpintero lleva un cepillo en su mano, ¿no? Trabaja con el cepillo. Un mecánico lleva una llave inglesa o cosas así, y el mecánico trabaja con esas llaves.
El trabajo no lo hace la llave. El trabajo es instrumento para el mecánico o para el carpintero. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios, llevados en su mano derecha. El trabajo lo hace Él. Nosotros somos herramientas de Dios en este mundo. Él está trabajando, no nosotros. Nosotros estamos en las manos del Señor Jesús, usados por Él en sus manos. Solamente somos herramientas divinas en las manos de nuestro Señor Jesús. Por eso acá el Señor Jesús es lo que le dice a Abraham, ¿no? Versículo 21. Descenderé ahora y veré si según su clamor que ha venido hasta mí, hayan hecho consumación, y si no, saberlo he. El Señor Jesús dice, descenderé y veré. Pero él mismo no llega a Sodoma y Gomorra, sino que utiliza a dos ángeles y por medio de ellos el Señor lo hace. El que está haciendo el trabajo es Él, Cristo Jesús, pero lo hace por medio de dos herramientas divinas, dos ángeles que van a llegar hasta Sodoma. ¿Ven? Ahí está. La obra del Señor es de Él, no es nuestra. El Señor Jesús dirige a su iglesia. El Señor Jesús pastorea a su iglesia, porque Él lleva en su mano derecha al ángel de la iglesia, que es el pastor. Él trabaja con su herramienta divina, que es el pastor de una iglesia. Ese es el cuadro de Dios. Seguimos entonces en el versículo 22 leyendo. Y apartáronse de allí los varones y fueron a Sodoma, mas Abraham estuvo aún delante de Jehová. Ahí está, ¿no? Todavía Abraham seguía hablando. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, Abraham seguía todavía conversando. ¿Con quién? Con Jehová. Ahí dice, con Jehová, que es el Señor Jesús, llamado Jehová, o sea, llamado Dios. Y apartáronse de allí los varones, y fueron los dos varones, ¿no? Y fueron a Sodoma. Mas Abraham estuvo aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham al Señor Jesús, se acercó un poco más. Como cuando alguien quiere hablar con mayor intimidad, ¿no? Se acerca más. Acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham se dio cuenta porque el Señor se lo dijo, voy a destruir estas ciudades, las voy a destruir. Lo que voy a hacer ahora es verificar su maldad al colmo de Dios. Si su maldad ha llegado al colmo de la paciencia de Dios, los voy a destruir. Y el Señor se lo revela a Abraham. Y Abraham comprende eso, ¿no? Y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué lo dice? Porque ¿a dónde se había ido a vivir su sobrino Lot? ¿Recuerdan? A Sodoma y Gomorra. Vio Lot la riqueza, la enormidad de la riqueza de Sodoma. Y Lot dijo, aquí, yo quiero esto. Tú, mi tío Abraham, vete por otro lado, pero yo escojo la riqueza de Sodoma. Y ahí dice a continuación, cuando Lot escogió vivir en la riqueza de Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cuál era su maldad? Homosexuales eran. Esa era su abominación ante Dios. En gran manera, pecadores contra Jehová. Desde el hombre más viejo hasta el hombre más joven eran homosexuales. Eso eran. Hay una ciudad que yo he escuchado decir aquí en el Perú, en la selva, que se llama Tabalosos. Yo nunca he ido, pero he escuchado decir, Tabalosos es como Sodoma y Gomorra. Esa fama tiene ese pueblo en la selva peruana, Tabalosos. Todos los hombres, o casi todos, son como de Sodoma y Gomorra, homosexuales. Y esto fue entonces el pecado de ellos. Sigue hablando Abraham, verso 24. Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad,
destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Nunca tal hagas, que hagas morir al justo con el impío. Y Abraham está tratando de salvar la vida de su sobrino Lot, con su familia, ¿no? Su esposa, sus hijas. Y que sea el justo como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer derecho. Abraham intercede por la vida de Lot. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 que falten toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Ahora, Dios está aplicando aquí el principio de la misericordia por amor a los justos, y Abraham intercede, ¿no? Y el Señor le contesta: ya, si encuentro 50 justos en Sodoma y Gomorra, aunque el resto sean abominables en su pecado, por amor a los 50 no destruiré la ciudad. Esto es al revés. Miren, la misericordia de Dios es al revés de lo que el hombre hace. En el tiempo del terrorismo en nuestro país, desde el año 80 hasta el 95, por ahí, en ese tiempo había una política que se llamaba la política de tierra arrasada, es decir, aplicada por la política gubernamental o en todo caso los militares. Decían: si matamos en un pueblo 200 personas y al matar 200 hemos matado a 10 terroristas, está bien hecha la matanza, porque de los 200 que hay no sabemos quiénes de ellos son los terroristas. Entonces matamos a 200 con tal de que los 10 terroristas que están ahí mueran, y está bien hecha la matanza. Esa era la política de tierra arrasada. Ahora Dios hace al revés. Si entre toda esta gente perversa encuentro 50 justos, voy a perdonar a la ciudad entera por amor a los 50 justos. Y Abraham va disminuyendo, ¿no? Intercediendo. Versículo 29. Y añadió más a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Miren la perseverancia de Abraham, ¿no? Y el Señor Jesús tiene tanta paciencia que dice: ya, Abraham, 50 ya, si encuentro. Pero Abraham dice: de repente no hay 50, sino 45. De repente no hay 40, sino 30. Y sigue tratando Abraham de salvar la vida de su sobrino Lot. Versículo 31. Y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. Respondió: no destruiré por 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Por última vez, Abraham se da cuenta que está forzando, ¿no?, la paciencia de Dios. Y pide lo último: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Respondió: no destruiré por 10. Y se fue Jehová después que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. Jehová se fue después que acabó de hablar a Abraham. ¿A dónde se fue? Pues al cielo, que es el lugar de Jehová. Es el Señor Jesús. Termina de hablar con Abraham y Dios, o sea, Jesús, se va, ¿no? Y Abraham regresa a su casa. Y el siguiente versículo, capítulo 19, versículo 1. Vinieron pues los 2 ángeles a Sodoma a la tarde. Los 2 ángeles que acompañaban a Jesús. Jesús terminó de hablar con Abraham, volvió al cielo, y los 2 ángeles que le acompañaban llegaron hasta Sodoma en la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse la faz a tierra otra vez.
Solamente el hombre de Dios puede distinguir quiénes son venidos de Dios. El hombre de Dios puede distinguirlos. Y el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán para siempre. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. El que es de Dios conoce a otra persona que también es de Dios. Igual que Abraham, Lot, apenas los ve a los dos ángeles, reconoce instantáneamente. Estas no son personas normales. Estos son de Dios mismo. Y entonces levantóse a recibirlos e inclinóse la faz a tierra y dijo, he aquí ahora mis señores. Ahora ya no está Jesús ahí. Por eso Lot no dice mi señor, ¿ve? Abraham había dicho mi señor cuando Jesús estaba ahí. Pero Lot dice mis señores. He aquí ahora mis señores, ruégoos que vengáis a casa de vuestro siervo y dormiréis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis e iréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza dormiremos. Mas él porfió con ellos mucho, y viniéronse con él, y entraron en su casa. E hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y aquí hay una cosa, ¿no? Lot no pregunta quiénes son ustedes, y después se inclina a ellos, y después le llama señores. Ni preguntó quiénes eran. Su rostro, la apariencia de su rostro, inmediatamente él prepara, es decir, les dice, vengan a mi casa por favor. Y ellos le dicen, no, vamos a dormir aquí en la plaza. Pero él porfió con ellos mucho. Ellos a propósito decían, no, nos quedaremos acá. Y él tuvo que porfiar mucho para que ellos acepten. Y más él porfió con ellos mucho y vinieronse con él y entraron en su casa e hízoles banquete. ¿Cómo sabía Lot que ellos eran ángeles venidos de Dios? Se dice que en las predicaciones de John Wesley en Inglaterra, en los años de 1750, en esos años, predicaba John Wesley en los parques y miles de personas lo escuchaban. Lo habían votado de las iglesias anglicanas en Inglaterra lo votaron, le prohibieron predicar en ninguna iglesia. Entonces, John Wesley usaba la calle, las plazas públicas, y venían miles de personas a escuchar el evangelio. Y a veces las autoridades querían capturarlo. Dicen, mire, le hemos prohibido que predique dentro de las iglesias y ahora predica en la calle. Está quebrantando la ley. Y querían capturarlo. Venían los policías, se abrían paso en medio de tanta multitud y llegaban donde estaba John Wesley. Y cuando llegaban los policías a capturarlo, siempre tienen un jefe, ¿no? Entonces decían, oye, pero a este hombre vamos a capturar, ¿por qué? Veían su apariencia, escuchaban sus palabras, hablaban con él un momento. ¿Cuál sería la mansedumbre de John Wesley? ¿Y cuáles serían las palabras de él ante la policía? Y los policías terminaban diciendo, déjalo, ¿cómo vas a capturar? Este es un hombre de Dios. ¿Qué cosa le vas a hacer en la cárcel a este hombre? Igual que Jesús, igualito, ¿no? Los fariseos enviaron un grupo de alguaciles para capturar a Jesús, para meterlo a la cárcel. Y los alguaciles llegan a Jesús y no lo capturan. Y regresan ante los ancianos del concilio. Y los ancianos, los fariseos preguntan, ¿por qué no le han capturado? La respuesta de los alguaciles, que eran los policías de ese tiempo, ¿no? Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por eso no lo hemos apresado. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y aquí es lo que Lot entendía.
Jamás he visto hombres de Dios como estos dos hombres. Eran ángeles. Y en el libro de Hebreos dice, por la fe algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahí dice, por la fe algunos, refiriéndose a Lot y refiriéndose a Abraham, sin saberlo, porque no sabían con exactitud. Lo único que sabían que eran personas venidas de Dios directamente. Por la fe algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este es Lot. Por favor, les ruego, vengan a mi casa para que se alojen. Y les prepara banquete. No les prepara una simple cena. ¿Qué les prepara? Banquete. Y coció panes sin levadura. Otra cosa que es de Dios característico, panes sin levadura, porque en la Biblia significaba la levadura la contaminación del pecado. Un poquito de levadura afecta toda la masa del pan. Un poquito de pecado afecta la vida entera, un poquitito de pecado. Por eso la levadura indica el pecado. Y los hombres de Dios preparaban a la manera de Dios panes sin levadura. Y entraron en su casa e hízoles banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot era un hombre de Dios realmente, con una falla, porque también los hombres de Dios tienen fallas a veces. Ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál era la falla de Lot? Su ambición de la riqueza. Abraham le había dicho, mira Lot, ya no podemos estar juntos, los ganados tuyos como los ganados míos son demasiada cantidad. Entonces nos vamos a apartar. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le dio, a pesar de que la preferencia era de Abraham, a él le correspondía escoger primero, pero Abraham declina su preferencia y le permite a su sobrino Lot escoger. Y Lot escoge el basurero, porque ese lugar en dirección de Jai quería decir el basurero. Los hombres lo veían como un lugar de enorme prosperidad, porque así era Sodoma y Gomorra, enorme prosperidad. Dios le llama el basurero a toda esa zona que el hombre considera lo mejor que hay. Para Dios es basura. Y ese lugar del basurero escoge Lot. Era un hombre de Dios, pero miren el pecado suyo, ¿no? La ambición de la riqueza de Sodoma y Gomorra lo llevó a escoger aquel lugar. Y Abraham quedó bien, porque Abraham se fue al lado contrario, que significaba la casa de Dios, porque Abraham había estado en medio de dos lugares, entre Betel y Jai, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Betel quiere decir casa de Dios. Jai quiere decir el basurero. Así que Lot escoge el basurero de Sodoma y Gomorra y Abraham ya no escoge, sino que va al lado contrario, ¿no? La casa de Dios, la tierra de Canaán. Y las consecuencias de la decisión de Lot fueron terribles, porque escogió lo que el hombre siempre escoge. ¿Qué escoge el hombre? Las riquezas, las apariencias. Ahí nos quedamos hoy día, porque la historia es interesantísima en cuanto a lo que viene luego en este capítulo, que lo haremos el próximo domingo, ¿no? Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por lo que nos has enseñado en tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, te bendecimos, Padre Celestial, por lo que tú tienes escrito en ella para enseñanza de nosotros. Ayúdanos a hacerlo realidad en nuestra propia vida. El desarrollo de la fe de Abraham, el desarrollo de la obediencia de Abraham y lo que tú le fuiste enseñando a lo largo de muchos años. Necesitamos crecer profundamente en relación contigo, Padre Celestial. Llévanos en ese crecimiento para responder bien
para tener la actitud de fe y de obediencia. Gracias, Padre bendito, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le rogamos ponerse de pie, hermanos, para entonar el último himno.